Muy buenas tardes, mis estimados hermanos y hermanas. Es un gusto el poder saludarles a esta hora de la tarde del día domingo 30 de julio. Gracias a Dios porque ya transcurrió este mes de julio y creemos que el Señor ha sido fiel para con cada uno de nosotros. Así es que démosle nuestra gratitud a nuestro Padre Celestial por tenernos con bien, no importando lo que estemos padeciendo, no importando lo que estemos pasando por estos momentos. Algunos estamos enfermos, otros pues están sumamente bien de salud, y es motivo también de agradecerle a nuestro Padre Celestial. Pues buenas tardes, mis amados hermanos. Creemos que es una tarde, bueno, aquí dejó de llover, cayó más o menos un aguacerito y luego pues se detuvo, como que las nubes se retiraron y está cayendo un fuerte calor sobre este lugar donde yo habito. No sé cómo está por ahí donde usted vive, pero démosle gracias a Dios porque hay momentos de frío y hay momentos de calor. Pues es una bendición tener esta linda tierra donde el Señor nos ha permitido vivir por este tiempo en que tenemos enmarcado en nuestro calendario del 2023. Así es que el año 2023 ha traído mucha bendición para nuestras vidas y seguirá, mis amados hermanos, trayéndonos sorpresas, porque siempre Dios nos sorprende en una forma muy especial todos los días de nuestras vidas. Así es que, mis amados hermanos, gracias a Dios porque ya llegamos a la cintura del año 2023. Ahora ya solo nos restan los próximos otros 6 meses que se van a ir así pero rápido, mis amados hermanos. Entonces debemos de aprovechar el tiempo de vida que el Señor nos provee para que usted y yo honremos con nuestra vida a nuestro Padre Celestial. Así es que, mis amados hermanos y hermanas, pues tenemos en esta tarde un tiempo de alabanza, un tiempo de bendición para poder escuchar siempre estas hermosas alabanzas que el Señor nos permite escuchar a través de los siervos que el Señor ha utilizado. Pues el Señor siempre nos bendice y siempre levanta siervos especiales para bendecirnos con las alabanzas. Así es que para esta tarde tenemos a nuestro hermano Manuel Bonilla cantándonos estas hermosas alabanzas.
llanto para mí. Allí yo cantaré que soy feliz con mi Jesús. Pero qué dicha tan hermosa cuando encuentre a mi Jesús. Será un momento sin igual, el cual no se logra comparar. Al llegar allá, me gozaré con él. Y si yo soy feliz, pues estaré con mi Jesús. Pues bien, mis amados hermanos y hermanas, qué hermosa alabanza que hemos escuchado a través de nuestro hermano Manuel Bonilla. Es una bendición este gran siervo del Señor que siempre lo ha usado durante todas estas décadas que el Señor le ha permitido participar y colaborar dentro de la obra del Señor. Así es que buenas tardes, mi hermano Osvaldo Morales. Gracias a Dios por su vida, mi hermano, y gracias por estar conectado a esta hora de la tarde. Sí, acá con nosotros, mis estimados hermanos, cayó una pequeña lluvia, y en el tiempo en que la lluvia estuvo, pues se sintió bien delicioso porque refrescó la tarde. Pero luego las nubes se retiraron y ahora pues está entrando los rayos del sol bastante fuerte. Y ya se siente una vez más ese sabroso calorcito, mis amados hermanos. Y también nuestro hermano Osvaldo informa que también allá por la zona 4 de Misco, donde él vive, pues está bien despejado el cielo. Y me imagino que también están experimentando este delicioso calor. Así es que gocemos de estas épocas que el Señor nos provee como pueblo suyo, como parte de esta nación donde Dios levantó a toda la nación guatemalteca, y es una tierra muy especial, muy linda, que tenemos que disfrutarlo en cualquier momento, porque esto es el regalo de Dios que nos ha concedido a cada uno de nosotros. Así es que, mi hermano Osvaldo, todo viene para bien de cada uno de nosotros.
Hay una alabanza que me gusta mucho de Manuel Bonilla y que me gusta escucharlo también, y es una alabanza muy especial que tiene que ver con más allá del sol. Escuchemos esta hermosa alabanza. Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Cual alma perdida entre la pobreza de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A todas las razas del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa no hecha de manos fue a prepararnos a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol.
más allá del sol. Preciosa esta alabanza, mis estimados hermanos. Es una alabanza de mucha esperanza. Es una alabanza que hace que nuestra fe siga creciendo en nuestra vida. Y nuestra fe crece cuando estamos siendo golpeados por alguna enfermedad, por alguna necesidad, o porque alguien externamente de nuestra casa o de nuestro hogar está hiriendo nuestra alma. Pues déjeme decirle que todo lo que nos sucede, dijo el apóstol Pablo, que todo es para bien. Porque a través de lo que viene a nuestras vidas, hace que nuestra fe siga creciendo, siga desarrollando y hace que cada uno de nosotros estemos seguros de lo que nos espera en el futuro. Mire, ahora yo ya cargo hasta las uñas protegidas, porque no puedo pasar rozando mis uñas en cualquier lugar, porque se me rompen así de fácil, de sencillo. Me levanto las uñas, pero es por las reacciones de la quimioterapia, que ya mañana a las 9 de la mañana pues tengo que volver a enfrentar las agujas para poder recibir la 12ª etapa de la quimioterapia. Pero aquí estamos con fe, aquí estoy con esa seguridad de que Dios me sigue ayudando y sigue ayudando a toda mi familia. Y por eso es que me gusta escuchar esta alabanza. Son dos alabanzas que me gusta: Más allá del sol y Cuán grande es Él. Ese himno, Cuán grande es Él, fue el quien me trajo a los pies del Señor, arrepentido de todos mis pecados, y más allá del sol es la esperanza que tengo. Así es que, mis amados hermanos y amigos, en esta tarde pues es una tarde de poder compartir con cada uno de ustedes lo que me sucede, lo que Dios está haciendo por su servidor, que algún día de estos pues voy a dar mi testimonio de cómo Dios nos ha sostenido hasta el día de hoy. Pero mientras tanto, mis amados hermanos, toda alabanza, toda adoración a nuestro Padre Celestial siempre eleva nuestra alma, nuestro espíritu, y siempre nos transporta hacia el futuro que nos espera, un futuro muy especial. Así es que, mis amados hermanos, la muerte no hay que temerle, ni hay que angustiarse por estar en medio de la oscuridad de la muerte. Al contrario, hay que estar con gozo, hay que estar con mucha alegría, sabiendo de que Dios tiene contado nuestros días. Y si Dios lo tiene contemplado nuestros días, pues no faltará ni un minuto, ni nos pasaremos un minuto más de vida, porque Dios ya todo lo tiene establecido y no nos queda más que solamente decirle: Dios, aquí estoy presente,
de acuerdo a tu voluntad. Les cuento, mis amados hermanos, de que a un inicio de la etapa de la quimioterapia, la institución donde estoy nos puso a una psicóloga, y con el propósito de ayudarnos, de darnos ánimos, de palabras de ánimo. Y las primeras 2 secciones, la psicóloga me habló de la muerte, ¿verdad? Siempre que ella hablaba de la muerte, tenían la idea de que tarde o temprano yo me iba a ir de este mundo, pero yo le decía siempre a la psicóloga, mire, yo quisiera que en estas 2 secciones que ya pasaron, bueno, yo tengo un profundo conocimiento en cuanto a la muerte, y solo le digo esto: usted no tiene necesidad de prepararme porque tarde o temprano me voy a morir, etcétera. Eso ya lo sé. Y quiero agregarle algo, lo que encuentro en la palabra del Señor, que la muerte para todo creyente, para todo cristiano, es una ganancia. Es una ganancia, porque la muerte es la puerta por el cual entraremos y empezaremos, bueno, no empezamos, sino seguiremos experimentando ya ante la presencia de Dios ese reino tan especial. Así es que la psicóloga me dijo, mire, yo no soy religiosa, no creo en todas esas cosas, pero lo que sí sé es de que todos nos vamos a morir, sí, pero ¿sabe usted a dónde se va a ir? Mire, mis amados hermanos, bastó con eso y ya no volvimos a tener otra sección. Así es que, mis amados hermanos, la muerte está establecido para cada uno de nosotros y está establecido cabal, puntual, en cuanto a nuestra existencia. Pero mientras estemos en nuestra existencia en este mundo, querido amigo, como este programa tiene que ver con autoconfrontación, y nuestro tema que hemos estado estudiando es que tenemos que conocer la diferencia entre el camino del hombre y el camino de Dios. Querido amigo, el camino del ser humano se reenmarca, se diferencia en cuanto el camino de Dios. Hace 8 días hablamos acerca del primer punto, cómo está avanzando la humanidad, cómo está avanzando esta última generación que estamos viviendo, está caminando bajo la filosofía humana. Y el hombre se siente cómodo, el hombre se siente hasta feliz por estar caminando en ese camino de la filosofía humana, en ese camino que nos habla mucho del humanismo, donde nos enseña que el hombre puede actuar como él quiere, porque el hombre, según en la filosofía, el hombre siempre será bueno, no importa lo que tenga aquí en la mente, no importa lo que quiera hacer con su vida, y haga lo que haga, el ser humano piensa que el caminar sobre la filosofía es la felicidad total que puede alcanzar el ser humano. Pero vimos bíblicamente que todo camino humano lo conduce directo hacia la pena capital que está establecido dentro del mandamiento de Dios, la pena de muerte. Y Pablo lo dijo, la paga del pecado es muerte. En fin, concluimos entonces que ese camino del humanismo
o de la filosofía. Es un camino que está llevando a toda la humanidad hacia la muerte eterna. Y hablamos cómo es el camino de Dios. El camino de Dios es hablar la verdad. El camino de Dios es mostrarnos desde qué punto de vista Él nos ve a nosotros como seres humanos. Y Él nos mostró hace 8 días que el ser humano, aunque haga cosas buenas, entre comillas, según Él, son buenas, pero todas esas obras buenas ante los ojos de Dios, dice la palabra del Señor, que es como una podrida llaga desde la coronilla de la cabeza hasta los pies. Toda cosa buena que el hombre cree que es bueno estar haciendo, para Dios es como una podrida llaga. Por eso Dios hace la invitación: deja ese camino de la filosofía, querido amigo, y sigue el camino que es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que esa fue la conclusión de hace 8 días, y hoy veremos el segundo punto en cuanto al camino del hombre, que es muy diferente al camino de Dios. Y esto tiene que ver, mis amados hermanos, con la dependencia humana. El hombre, mis amados hermanos, en este caminar, en este mundo, se cree, mis amados hermanos, que el ser humano es capaz, que el ser humano es autosuficiente y que no necesita de la ayuda de nadie, ni de mucho menos de Dios. Ese es el otro camino que la humanidad está siguiendo, la dependencia humana. O sea, cuando estamos hablando de que el hombre depende de sí mismo, estamos hablando que el hombre tiene aquí en lo más profundo de su corazón esa enseñanza incorrecta. Digo incorrecta porque más adelante lo va a demostrar Dios, que este camino es un camino incorrecto. Pero quiero decirles que cuando el hombre depende de sí mismo, está diciendo: yo soy un hombre que tengo autoconfianza en sí mismo. ¿Sí? El hombre, mis amados hermanos, ha tomado este camino de decir: bueno, yo todo lo puedo hacer, yo todo lo puedo alcanzar, yo no necesito la ayuda de nadie, yo no necesito que alguien me tienda la mano, porque como ser humano estoy capacitado para poder alcanzar todo lo que yo anhelo. ¿Y qué es lo que anhela el ser humano? Bueno, mis amados hermanos, según en su autoconfianza, el ser humano en este camino de su autoconfianza o su dependencia como humano que es, anhela alcanzar la fama. Y Dios dijo allá en Génesis, en su capítulo número 6, que sí, el hombre es capaz de alcanzar lo que se propone. Pero Dios tiene que intervenir. ¿Por qué razón? Porque Dios, mis amados hermanos, ve que el ser humano puede alcanzar todo lo que necesita alcanzar. Pero muchas veces el hombre alcanza, por ejemplo, la fama, pero, amados hermanos, su final es un final desastroso. Y por eso es de que Dios tiene que intervenir en medio del ser humano para que no logre alcanzar ese objetivo que lo lleva siempre al fracaso, hablando humanamente. ¿Y por qué estoy hablando de esto, mis amados hermanos? Porque allá en Génesis, en su capítulo número 11 y en su versículo número 4, hay una nación. Allí en esa porción bíblica de Génesis, en su capítulo 11 y versículo 4, encontramos
lo siguiente, que oiga, la dependencia de esa nación. Y cuando una nación depende de sí mismo o se tiene autoconfianza, es una nación que va a ir al fracaso. Es una nación que va a ir al fracaso. Oiga lo que dice Génesis capítulo 11, 4. Luego dijeron, construyámonos, oiga lo que dice, construyámonos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo, oiga, de ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Ahí, mis amados hermanos, hay qué cosa, autodependencia. Ahí hay dependencia humana. Esta nación, mis amados hermanos, solo con decir, hagámonos, construyámonos una ciudad con una torre. Para el hombre puede ser algo formidable, algo maravilloso, algo que va a bendecir y va a ayudar al hombre, porque ahí en el texto, en su final dice, y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Ellos piensan que con seguir esos pasos, ese camino de la dependencia humana, les va a servir en todo lo que tenga que ver física, espiritualmente. Sí, ellos piensan el humanismo, o sea, la dependencia humana, piensan que al alcanzar cierto éxito van a ser guardados de todo mal. Pero, mis amados hermanos, oiga lo que hace, y oiga, mis amados hermanos y querido amigo, cuando tú eres una persona que crees que eres capaz, por ejemplo, alcanzar y llegar al cielo, porque esta era el objetivo, era el propósito de esta nación, sí, de esta nación. Esta nación, mis amados hermanos, cuando dice levantémonos una torre, la torre significa invento de una religión, sí, la torre significa la existencia de una religión en medio de esa nación. Y al inicio de esta torre, cuando ellos lo iban construyendo, ¿saben hacia dónde se estaban conduciendo? Se estaban conduciendo hacia una total equivocación, una idea no tan buena, una idea no tan sana, que al contrario los iba a llevar a una perdición total, ¿sí? ¿Y para qué se inventaron la religión? Que es lo que simboliza la Torre de Babel. ¿Qué querían ellos alcanzar con levantar esa torre? Oiga lo que dice, con una torre que llegue al cielo. Querido amigo, la humanidad que tiene una dependencia humana siempre está buscando formas cómo poder llegar hasta el mismo cielo, ¿sí? ¿Cómo es que el Dios, cómo es que el ser humano, por depender de sí mismo, cree que puede entrar al cielo inventando qué cosa? Religiones. La religión nunca nos llevará al cielo, nunca nos llevará al cielo, querido amigo. El único quien nos lleva al cielo, y él es bien claro cuando él lo dijo allá en el Evangelio de San Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
Es Jesús el único quien puede llevar a la humanidad hacia el cielo. Y lo que vemos acá, querido amigo, es de que el hombre está luchando, se está inventando formas cómo poder alcanzar y llegar al cielo. Y oiga lo que dice, y de este modo, oiga el otro propósito, y de este modo nos haremos famosos. ¿Qué era lo que ellos estaban buscando? ¿Qué era lo que ellos estaban levantando? Una torre de una falsa religión. Número 2, el otro propósito que esta nación estaba tratando de alcanzar es su misma fama. ¿Sí? ¿El hombre es capaz para alcanzar y ser famoso? Sí. Y usted y yo conocemos a muchos hombres que han sido muy famosos sobre esta tierra. Son muy famosos sobre esta tierra. Pero ¿cómo terminaron? Un ejemplo, este futbolista llamado Maradona, un hombre famoso, un hombre que alcanzó la fama por su arte en el fútbol. Sí, fue un hombre famoso, fue un hombre que la humanidad lo exaltó, lo elevó como uno de los grandes ídolos de cada uno de los que les gusta, de los que somos apasionados por el fútbol. Pero si usted examina cómo terminó este hombre, terminó fracasado. Fracasado económicamente, fracasado moralmente y fracasado espiritualmente. Notas tú que la fama, que cuando el hombre tiene como propósito de alcanzar la fama sobre este mundo, y que él sabe que con su autodependencia lo puede alcanzar, sí, lo puede alcanzar. Pero ¿qué pasa al final? Un total caos en todo el ser del ser humano, porque es destruido el cuerpo físico, es destruido el alma, y todo aquel que no recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador, espiritualmente ya está muerto, aunque esté vivo, aunque sea famoso, aunque esté acarreando a las grandes masas para que lo admiren. Pero media vez el espíritu está muerto, aunque esté vivo, pero delante de Dios ya es un hombre o una mujer muerta espiritualmente. ¿Notas, querido amigo, el caminar del ser humano? ¿Sí? Y oiga esto, lo que dice al final, y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Ese es uno de los otros propósitos que querían alcanzar los de esta nación, que ellos querían permanecer ahí en un área geográfica y que de ahí no fueran movidos, no fueran trasladados de ese lugar. Ese era el propósito. Ellos se querían sentir seguros en esa área geográfica. Mis amados hermanos y amigos, cuando nosotros vemos que todo camino de ser humano es un camino totalmente de perdición, ¿sí? Así es que sigamos en el versículo número 11 y versículo número 8, dice de la siguiente manera: de esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra. Por lo tanto, dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió
el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. ¿Notas ahí la intervención de Dios? ¿Notas, querido amigo, que Dios, y más abajo lo vamos a ver, pero Dios te ama mucho, querido amigo, y que Él ve el camino donde tú vas, y Él sabe que aunque para ti es el buen camino que has escogido, pero Dios sabe que es un camino de muerte. Y quiero decirte que por amor que Dios te tiene, Él puede intervenir y hacer que no continúes avanzando en ese camino, porque Dios sabe que todo camino que ha tomado el ser humano es un camino de perdición, es un camino de muerte eterna. ¿Sí? Mira, aquí Dios tuvo que intervenir. Lo que esta ciudad no quería ser dispersada. Lo que ellos estaban buscando era buscar la seguridad como nación. Pero cuando intervino Dios, ¿qué hizo Dios? Los dispersó. ¿Qué hizo Dios? Los confundió en cuanto a la forma de expresión, al idioma que ellos manejaban. Esta ciudad era una ciudad unida en idioma y era una ciudad que vivía en unidad en la construcción de la Torre de Babel. Ahí había unidad, pero por no buscar la orientación, por no buscar la guianza de Dios, porque ellos no querían tener ninguna relación con Dios, entonces ellos se unieron como humanos, como ciudadanos de esa ciudad. Se unieron para trabajar y levantar juntos esa torre. Pero cuando intervino Dios, rompió con esa unidad. Rompió con esa unidad del lenguaje. Confundió su idioma. Y por esa razón es de que los hombres tuvieron que dispersarse y tuvieron que dejar de construir la torre porque ya nadie se entendía de lo que querían comunicarse dentro de ellos. ¿Sí? Quizás, querido amigo, tu pensamiento puede irse más adelante, pero ¿por qué intervino Dios? ¿Por qué Dios no quiere que podamos nosotros por nosotros mismos buscar y llegar al cielo? ¿Por qué no permite Dios que inventemos nuestras mismas formas para poder llegar y alcanzar el cielo? ¿Por qué Dios no permite que nosotros podamos tener una ciudad segura donde podamos nosotros estar seguros sin necesidad de movernos? Es que, vuelvo a repetir, todo camino del ser humano, aunque sea bueno ante los ojos de Dios, de los hombres, pero para Dios son caminos de perdición. Dios no quiere que tú, querido amigo, continúes avanzando en este camino de la autoconfianza, porque Dios quiere que en esta tarde, querido amigo, aprendas y entendamos tú y yo juntos que fuimos creados no para autosostenernos, no para que podamos tener una autoconfianza en sí mismos, no para que pensemos que como humanos que somos autosuficientes. No, Dios quiere que tú y yo aprendamos el día de hoy, querido amigo, que tú y yo hemos sido creados con el propósito de depender de alguien. Y en este caso,
déjame decirte que el ser humano, que tú y yo debemos de depender de Dios. Porque si tú lees Génesis en su capítulo número 2 y subrayas todo lo que Dios hizo en favor del ser humano, vas a encontrar en ese capítulo la dependencia que debe de tener todo ser humano en Dios. Pero veamos otro ejemplo antes de entrar a estos pasajes. Por ejemplo, tengo otro ejemplo de otro hombre que estaba autodependiéndose de sí mismo. Y vas a notar que este hombre también tiene un final de fracaso. ¿Sí? Y eso lo encontramos allá en Lucas, en su capítulo 12, 19. Y dice el texto bíblico: y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate. O sea, descansa, come, bebe, regocíjate. Mire lo que el hombre hace cuando cree que es un hombre autosuficiente. ¿Sí? Lo primero que yo veo aquí es que cuando el hombre alcanza cierto éxito, como en el caso de este hombre que nos narra en Lucas capítulo 12 y versículo 19, lo que me está remarcando este versículo, que este hombre alcanzó riquezas, pero ¿qué pasó con él? ¿Qué sucedió con él? Que ya no tuvo ojos para mirar a su prójimo. Y eso se llama el pecado del orgullo. ¿Sí? Porque él ya no tuvo ojos para su prójimo, sino solo se miró a sí mismo. Y dice, bueno, yo he levantado grandes depósitos de riquezas. He alcanzado grandes depósitos de granos. He alcanzado muchas cosas y me he enriquecido. Entonces es cuando él dice, relájate. Se está ahí hablando él mismo, relájate. Come. Bebe. Regocíjate. Yo veo ahí orgullo. Porque está con su ego elevado y que no puede ver las necesidades que tienen sus conciudadanos. No puede ver las necesidades de mucha gente que tienen o que viven en una total pobreza. ¿Sí? Perdió la visión. Este es el camino del ser humano, sí, este es el camino del ser humano. Y por eso te decimos, querido amigo, en esta tarde, de acuerdo a este punto que estamos tratando, confronta tu camino en que estás avanzando sobre esta tierra y confronta tu camino con el camino de Dios. Y verás que hay una gran diferencia en tu forma de caminar, en la forma como Dios quiere que tú camines por ese camino que Dios ha trazado de acuerdo a su palabra. ¿Sí? ¿Cuál es el camino de Dios? Y eso se lo dejó escrito para el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel iba a alcanzar riqueza, iba a alcanzar éxito. El pueblo de Israel tenía que ser en aquella época una nación
que iba a ser como la cabeza de todas las naciones. Y Dios dijo, y nunca serás la cola de las naciones, sino serás cabeza. ¿Sí? Pero, ¿cuál fue el mandamiento que Dios le dejó al pueblo de Israel? 2 mandamientos. Ama a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu espíritu, con todo tu cuerpo. Número 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Notan ustedes aquí en este pasaje de Lucas, en su capítulo 12, el egocentrismo de este hombre, el orgullo de este hombre. Y oiga lo que le dijo Dios. Pero Dios le dijo, versículo 20, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, y no es rico para con Dios. Sí. Miren, mis estimados hermanos, si hay algo muy interesante, querido amigo, que quiero dejar en tu corazón. Si tú has alcanzado el éxito, ya sea cualquier éxito que hayas alcanzado, mira, querido amigo, sé famoso ante la presencia de Dios, compartiendo lo que Dios te ha dado con tu prójimo. Porque de qué te sirve, querido amigo, ser famoso en este mundo, pero si eres un fracasado delante de Dios, ¿de qué te sirve? Por eso Dios dice, ¿de quién será lo que has alcanzado? Así es el que hace por sí tesoro y no es rico con Dios. Cuando tú compartes parte de lo que es tu victoria, tu fama con los demás, es mejor ser famoso delante de Dios compartiendo con las personas que necesitan que vivir egoístamente en este mundo y ser famoso en este mundo. Así aquel es rico, aquel es nada en riquezas. Pero si no compartes, eres un miserable delante de Dios. Sí, porque Dios siempre desea que cada uno de nosotros amemos a Dios en primer lugar y en segundo lugar, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sí. Así es que los caminos del ser humano son caminos de perdición, son caminos de fracaso, son caminos en donde al final pues se vivirá por una eternidad totalmente oscura y con mucho sufrimiento espiritual. ¿Sí? Ahora veamos, mis estimados hermanos y amigos, en esta tarde. Voy a tratar de resumir porque ya el tiempo se me está yendo. Querido amigo, siempre encontramos una invitación en la palabra del Señor a que tú cambies tu forma de caminar sobre esta tierra. Y dice, por ejemplo, allá en Deuteronomio, en su capítulo 8, versículo número 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir ¿qué cosas? Sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno el día de hoy. ¿Sí? Cuando tú, querido amigo,
eres una persona que haya alcanzado la victoria o el éxito, la fama sobre esta tierra, y que si permites que el orgullo, el egocentrismo entre en tu corazón y que no pienses en tu prójimo, te has olvidado de Dios. ¿Sí? Te has olvidado de Dios. Te has alejado de Dios. Y por esa razón es de que en este mundo siempre el ser humano que anda en el camino humano siempre luchará, siempre buscará las formas como llegar al cielo. Pero Dios dice: cuídate de no olvidarte de mí, guarda mis mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. Dice en el versículo número 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. ¿Sí? Mira, este pasaje es una gran realidad. Muchas personas que han alcanzado la fama no pueden compartir con su prójimo. ¿Por qué razón? Porque ellos anhelan, oye esto, querido amigo, anhelan que todos los ojos del ser humano estén puestos sobre ellos. ¿Y cómo lo logran? Construyéndose grandes casas de millones de dólares. Sí, es que esto es una lucha en el caminar humano para que el humano sea visto por todo el mundo. Necesita reflejar su grandeza. ¿En qué? En hacer grandes habitaciones, en hacer grandes casas. Así como sucedió allá en Génesis, cuando esta nación quería construir una gran torre y que llegara esa torre hasta los mismos cielos. Así, mis amados hermanos, esta idea siempre estará en el ser humano de construirse, ¿sí? De construirse grandes casas, grandes habitaciones con el propósito de que el mundo ponga su mirada en ellos. ¿Sí? Hacen grandes banquetes. Cuando hay allá afuera un gran corredor de aldeas, de municipios que tienen hambre. Ah, no. El asunto es de que yo coma. El asunto es mostrar que yo tengo mis grandes banquetes. Ese es el camino del ser humano. Es un camino egoísta. Es un camino que destruye sociedades. Es un camino que no permite que las grandes ciudades o que el prójimo pueda desarrollarse, pueda crecer. ¿Sí? Oye lo que dice en el versículo 13 de Deuteronomio 8:13. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen. Todo lo que tuvieres se aumente. Oye lo que dice en el 24, que es desde el principal. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Sí? Oye la palabra orgullo. ¿Hacia dónde nos lleva los caminos humanos? Hacia el orgullo. ¿Sí?
Y todo aquel que anda en este mundo con orgullo es un hombre ciego espiritualmente. Porque no tiene sus ojos puestos en los que tienen necesidad. ¿Sí? Y se olvidan totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque son autosuficientes. Se creen que son autosuficientes. Querido amigo, me gusta este proverbio que quiero dejártelo en tu corazón. Proverbio capítulo 11, 24. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Sí? Dios es un Dios que tú crees, es un Dios que desea que tú crezcas. Y Dios puede hacer que tú y yo crezcamos, querido amigo. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la herramienta que tengo que tomar para poder recibir más de lo que Dios me está dando? Y Él dice ahí en Proverbios que hay que repartir. Hay que compartir con los necesitados. ¿Sí? Mira, querido amigo, es la clave para que Dios multiplique su bendición sobre nuestras vidas. 2 lecciones. Una, no te olvides de Dios. Número 2, sé famoso teniendo un corazón con todos los que te necesitan. ¿Sí? Pero oye lo que dice en la segunda parte de este proverbio. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Sí? Aquel que se olvida de Dios, aquel que no reparte, va a tener más y va a tener más y más y más. Pero ¿cuál va a ser su final? Un final lleno de pobreza. ¿Por qué? Porque está caminando de acuerdo a su autosuficiencia. Sí, está avanzando en este camino de ser un hombre o una mujer autosuficiente y que no necesita de Dios y que no necesita de nadie. ¿Sí? Bueno, ya por último, mis amados hermanos y queridos amigos, el hombre no es independiente. El hombre siempre va a depender de alguien. ¿Sí? Siempre va a depender de alguien. Y en este caso, si el hombre va a depender de alguien, mi consejo en esta tarde es: depende siempre de Dios. Porque el hombre siempre ha dependido de Dios desde el inicio de su creación. Oye lo que dice allá en Génesis, en su capítulo número 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre es un ser viviente. Notas, querido amigo, que el hombre no es independiente. Notas, querido amigo, que el hombre o que tú y yo no somos independientes. Dependemos de Dios porque solo Dios nos ha dado el aliento de vida. ¿Sí? Porque fue Dios el quien nos creó. Fue Dios el quien pensó en nosotros que nuestra existencia iba a desarrollarse en este siglo número 20. Fue Dios.
Y Dios lo que te está enseñando en esta tarde es de que el hombre no es independiente, es dependiente. Y el reto, querido amigo, es de que tú dependas de Dios. ¿Sí? Dependas de Dios. La Biblia no habla que el hombre se creó por casualidad o fue el que por casualidad, o la Biblia no nos dice que el hombre vino a través de un mono y que después se convirtió en un ser humano. No nos habla de eso. La Biblia nos habla que el hombre depende de Dios porque Dios lo creó, Dios lo hizo. La dependencia del ser humano. Y allá en el versículo número 8 y en su versículo número 8, capítulo 2 de Génesis, nos muestra que el hombre dependió de Jehová para que le buscara un hogar. ¿Sí? Y mira, querido amigo, Dios primero hizo al hombre. Dios le dio el aliento de vida que necesitaba y que necesitamos el día de hoy. Pero Dios también nos ha dado un lugar en donde habitar, en donde poder vivir. Oye lo que dice en Génesis 2:8. El huerto era un lugar que Dios le creó al hombre para que habitara ahí y él se pudiera encontrar con Dios. Mira, el hombre no es independiente. El hombre es dependiente, depende de Dios. Si tú tienes una casita sencilla, humilde, Dios te la ha dado. Si tú tienes una casa grande, Dios te lo ha dado. Porque Dios conoce tus derechos como ciudadano, como hombres, y uno de los derechos que tú tienes como hombre es un lugar en donde habitar. Y como somos dependientes de Dios, Dios nos ha dado ese lugar en donde habitamos. Aprendamos, querido amigo. Ya no continuemos con este camino de la autodependencia, porque este camino de autodependencia nos lleva al fracaso. Pero este camino de dependencia en Dios, Dios siempre proveerá lo que tú y yo necesitamos. En este caso, de acuerdo al versículo 8, Dios provee hasta el lugar donde nosotros necesitamos vivir. Si tú vives en una de las colonias de aquí de la capital, ese es el lugar que Dios te dio. Dale gracias a Dios, querido amigo, por ese lugar donde estás habitando, porque Dios te lo ha dado, porque Dios conocía de que esa era una de tus principales necesidades y que Dios te lo ha provisto. Ah, no, hermano, es que no es mío, lo estoy alquilando. Si es propio o lo estás alquilando, Dios siempre te proveerá el trabajo y que a través del trabajo Dios te bendecirá para que todo lo que tú hagas económicamente con tu trabajo sea multiplicado para que te alcance y puedas seguir disfrutando de ese lugar donde tú habitas. Dependencia siempre de Dios. ¿Sí? Y un último, porque si tú lees todo el capítulo 2 de Génesis, vas a encontrar pasajes de dependencia que el primer hombre tuvo de Dios. Por ejemplo, dice ahí mismo en el versículo número, vamos a ver, vamos a ver, cómo era ese lugar. Dice en el versículo número 8,
Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Ahora veamos el versículo número 9. Dice, el ser humano dependió de Jehová para tener comida para alimentarse. Sí. Génesis 2:9. ¿Y qué dice en Génesis 2:9? Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mira, hasta de la alimentación, el ser humano depende del Creador. ¿Sí? Depende del Creador. Todo lo que Dios provee dentro de nuestra casa, Dios lo provee. ¿Sí? Ayer, gracias a Dios, que en estos últimos días se me ha abierto el apetito porque, miren hermanos, he aborrecido las carnes, he aborrecido tantas comidas, por ejemplo los huevos, no los podía ni ver. Pero en estos últimos días he disfrutado de los alimentos y le he dicho a Dios, gracias Padre, porque dependemos de ti hasta de la alimentación, dependemos de ti. ¿Sí? Ayer me comí pues un buen aguacate, una papa bien deliciosa. ¿Quién lo dio? ¿Quién lo da? Dependemos, querido amigo, de Dios. Esas papas que tú ves en el mercado, esas zanahorias que tú ves en el mercado, vienen de arriba, vienen del cielo como una bendición. No que los campesinos son los que trabajan. Bendice a los campesinos, querido amigo, porque los campesinos son herramientas que Dios usa para que tú tengas la alimentación en tu casa y que tú le puedas decir, gracias Señor por esos campesinos, gracias Señor porque a través de esos campesinos tú tienes en mi mesa el pan de cada día. Sí, pero eso es cuando dependemos de Dios. Sí. Y ya por último, querido amigo, quiero concluir este mensaje con el siguiente texto. El camino de Dios que debe tomar el ser humano, como tercer punto. El primer punto, mis amados hermanos, tiene que ver con el egocentrismo del ser humano por caminar por el camino de la autoconfianza. Sí, el primer punto. El segundo punto tiene que ver, mis amados hermanos, el hombre no es independiente, siempre depende de alguien. Y el reto es, depende de Dios, querido amigo, porque el hombre desde el principio ha dependido de Dios. Y por último, punto número 3. El camino de Dios que debe tomar el ser humano. ¿Cuál es? Y Dios muestra este camino. Muestra su camino, haciéndote una invitación para que tú entres en este camino. ¿Quieres ser tú bendecido? Y quieres tú, querido amigo, seguir dependiendo de Dios y que Dios te provea lo que tú necesitas. Haz lo que Dios dice allá en Mateo capítulo 6, 33 y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia.
¿Cuál es el camino de Dios? En la primera proposición de este versículo, notas, querido amigo, que es tan diferente los caminos del ser humano con los caminos de Dios. El camino de Dios, mis amados hermanos y amigos, es un camino de justicia. Dios siempre será justo para con todo ser humano. Siempre será justo. Sí, porque ese es el camino de Dios. Y Dios quiere que tú, querido amigo, camines en este camino de Dios, para que tú también seas un hombre o una mujer que haga justicia. Justicia, que tengas un corazón generoso, dispuesto a ayudar a tu prójimo. Eso es ser justo. Y donde hay justicia de Dios dentro del corazón, el corazón jamás será lleno de orgullo. Al contrario, te humillarás ante aquellos que tienen necesidad y vas a abrir tu corazón para bendecir en una forma justa al que te necesitas. Pero ¿qué tienes que hacer, querido amigo? Busca a Dios. Busca a Dios, busca el reino de Dios. Sí, tienes que ser hombre o una mujer que estés en el reino de Dios, y en ese reino hay justicia. Querido amigo, tú que eres padre, querida amiga, tú que eres madre, Dios desea que tú como madre, que tú como padre, y que junto con tus hijos sean parte de este reino. Un reino de justicia. Y que cuando tú te unes a todos los que ya estamos en este reino de justicia, es cuando lograremos ser la luz y la sal de este mundo. Y es cuando vamos a colaborar y hacer que nuestra ciudad vaya creciendo, vaya desarrollándose para la gloria y la honra del único Dios justo que existe sobre toda la creación. ¿Sí? El ser humano que es en verdad parte del reino donde hay justicia, en lugar de esperar que otros le solucionen sus problemas, él va a ser instrumento para solucionar los problemas de los que necesitan. Y que cuando tú oye esto, lo que dice la otra parte del texto de Mateo 6:33, dice: y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Las cosas materiales que tú necesitas. Sí, las cosas materiales. Mira, querido amigo, cuando tú aprendas a hacer justicia sobre esta tierra, vas a compartir con el más necesitado, vas a ayudar al necesitado, vas a hacer que quien está más abajo de ti, querido amigo, si tú lo levantas, lo pones a tu nivel, o si tú lo pones aún más alto a tu nivel, déjame decirte que en tu mesa jamás hará falta nada. Porque todas estas cosas, dice, serán por añadidura. Dios añadirá día tras día lo que tú compartes con el necesitado. Pero ¿qué tienes que hacer? Busca de Jehová. Busca la justicia de Dios. Y esta justicia, querido amigo, debe de ser algo que lo estés
buscando día a día ser parte de la ciudadanía del reino de Dios. Proponte esto en tu vida, querido amigo. Día a día proponte buscar el reino de Dios y su justicia. Y día a día Dios te va a añadir lo que ya dije, lo que tú compartes con tu prójimo, y te va a bendecir aún más. Porque cuando tú compartes, estás teniendo el corazón de Dios, porque Dios es un Dios misericordioso y es un Dios que comparte. Sí, allá en San Juan 3:16, Dios nos dio lo único que tenía, a su Hijo Jesucristo, con el propósito de que tú y yo seamos alcanzados a ser perdonados, a ser limpiados de todos nuestros pecados. Yo veo ahí el corazón de Dios, que fue generoso con cada uno de nosotros, y que esa generosidad me llevó hacia la libertad en Cristo Jesús, y ya no soy más un esclavo del pecado. ¿Sí? Así es que el buscar el reino de Dios debe de ser continuamente, todos los días. Debo de buscar la ciudadanía del reino de justicia de Dios, ser justos, y cuando somos justos, Dios se encargará de proveernos todo lo que necesitamos. Y ya por último, cuando tú buscas día a día el reino de Dios y su justicia, déjame decirte que vas a descansar en Dios, y que tú solo vas a trabajar las horas que Dios ha establecido en su palabra. Porque Dios estableció horas de trabajo y Dios estableció horas para descansar, para el bienestar y la salud del ser humano. Pero cuando no estoy dentro del reino de Dios, entonces es cuando viene el afán, y el afán me lleva al cansancio, el afán me lleva hacia la avaricia, porque para poder alcanzar más de lo que tengo que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. No hay tiempo para descansar. Cuando tú te das cuenta, querido amigo, paras enfermo y paras fracasado. Por eso es que Dios hace la invitación. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán por añadidura. Que el Señor te ayude, querido amigo, a poner en tu corazón el anhelo de caminar en el camino de Dios, que te lleva a alcanzar lo que tú necesitas y que te lleva hacia lo mejor, hacia el reino de Dios, que está lleno de justicia. Y cuando tú estás en ese reino de Dios, vas a tener vida y vida eterna. Serás feliz sobre esta tierra, serás famoso delante de Dios compartiendo con el prójimo, y serás famoso estando en el reino de Dios, porque tú compartes la bendición que Dios te provee a ti con el quien tiene mayor necesidad. Ven a Cristo, porque Cristo te está esperando, y Cristo quiere que tú camines en el camino de justicia y que permanezcas en el reino de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente. Bien, mis amados hermanos, esto fue el momento de la palabra del Señor en esta hermosa tarde. Que
queridos amigos. Espero que este mensaje bíblico sea de bendición y de reflexión para tu vida. Le damos la bienvenida a Margori Mérida. Dios la bendiga, Margori. Ella vive por allá por San Marcos, y desde San Marcos nos está escuchando en esta hermosa tarde. Dios bendiga a mi esposa, ella está conectada también a este programa. La saludamos y también saludamos a Magalí Hernández, que nos está viendo y nos dejó este mensaje. Dios le bendiga, hermano Mario. Gracias, mi hermana. También está sintonizado en esta tarde desde allá del templo de la iglesia Dios es Amor, nuestro hermano Arnulfo Ramírez. Dios le bendiga, hermano pastor. Lo estoy viendo en este momento. Precioso programa. Gracias, mi hermano Arnulfo. También saludamos en esta tarde a mi hermana Marina de Galicia. Dios la bendiga, mi estimada hermana. Saludamos a Juan de León, que nos está viendo desde los Estados Unidos. Dios le bendiga, Juan, y que siga siendo bendecido de parte de Dios en estas tierras tan lejanas. También saludo a mi hijo Mario López, que nos está viendo también en esta tarde. Y nuestro hermano Osvaldo Morales dice amén, amén. Así es que, mis estimados hermanos, qué bendición el poder estar conectados en esta hermosa tarde, escuchando alabanzas, escuchando estos mensajes que también nos da a través de la alabanza. Y escuchemos una última alabanza en esta hermosa tarde, mis amados hermanos, con nuestro hermano Manuel Bonilla. Escuchemos esta alabanza. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Te encuentras desmayar, habrá en tu pobre ser mil dudas y pesar. Solo Dios podrá cambiar tu ser. Si tan solo tienes fe en Él, todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer.
Bien, mis estimados hermanos, esto ha sido todo el día de hoy. Les invito para que dentro de 8 días estén conmigo a la misma hora y que podamos todos juntos seguir estudiando y seguir conociendo la diferencia entre el camino del hombre y el camino de Dios. El reto de este programa es lograr que los que están sin Cristo puedan reflexionar en su forma de caminar y que en verdad puedan caminar en el camino de Dios, que es un camino que nos lleva a tener éxito, a tener fama ante el reino de Dios y poder alcanzar una eternidad llena de gozo y de mucho contentamiento. Dios les bendiga y los espero entonces el próximo domingo, y el día de mañana estaremos con nuestra devocional a partir de las 7 a 8 de la mañana. Así es que están cordialmente invitados. Nuestra devocional lo llevamos de lunes a viernes, y que el Señor nos siga bendiciendo a través de su palabra. Así es que bendiciones para todos mis amados hermanos, y sigamos siempre hacia adelante con Cristo Jesús. ¡Ánimo, ánimo, mis estimados hermanos! Y que el Señor les bendiga grandemente.